Bien, vamos a charlar un rato con Martín Lustó, que está acá en el piso, es precandidato a senador de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás viviendo toda esta cosa de incertidumbre? A ver, ¿la campaña o la incertidumbre generalizada? Empecemos por la incertidumbre generalizada. Con pena, ¿no? Creo que la incertidumbre generalizada proviene de la falta de calidad, primero, de diagnóstico de qué es lo que le pasa a la Argentina. Vos haces mucho hincapié sobre cuáles son los problemas estructurales que tiene Argentina, a veces lo abordás de la historia. Yo escribí un libro que se llama Debajo del agua, Sí, explicando, en mi opinión, por lo menos en la de nuestro equipo, por qué hace 50 años que a Argentina le cuesta todo, comparado con el resto del mundo. Le cuesta crecer, le cuesta bajar la pobreza, de hecho la subió, la multiplicó por 5, por 6, después chequeado, dice que esto no es así por un tema muy finito metodológico, pero es así, ¿sí? Se duplicó la desigualdad. Argentina crece menos que la mitad del resto del mundo. Solo Congo tuvo más recesiones que nosotros. Y la incertidumbre me parece que proviene de que, primero, no lo vemos así. Pensamos que algo extraordinario nos pasó, que fue la culpa del otro, del Fondo Monetario, del capitalismo salvaje, del peronismo, no un problema colectivo que no sabemos abordar. Y como no lo reconocemos, seguimos sin abordarlo. Claro. Entonces es muy difícil pensar que el futuro, a menos que seamos sinceros con nosotros mismos y que entendamos la gravedad de la situación, es muy difícil pensar en un futuro como le pasa a los países desarrollados, en donde tenés la tranquilidad de que, bueno, te van a pasar las cosas que te pueden pasar en la vida, pero no te va a pasar nada extraordinario porque el Estado te desordena todo. Y yo creo que esa es la discusión ausente. Perdón, Martín, si en verdad algún gobierno alguna vez llega a abordar lo que uno podría llamar los problemas fundamentales de la Argentina, también tendría que decirle a la gente que eso no va a cambiar en 4 años, que va a cambiar en 20 o en 30, o sea que, digamos, habría que convocar a la gente a un cambio que no va a haber, pero que es necesario, digamos. Sí. Es una manera más trascendente de pensar. Es una manera más trascendente, es una manera más colectiva. A mí me asombran aquellos países, por ejemplo, yo tengo familia en Suecia y visité Israel. Hay algo que percibís que tiene que ver con un propósito colectivo de las sociedades y que después cada uno tiene un compromiso individual con eso. Yo te puedo contar anécdotas de todo tipo, pero por ejemplo en Gotemburgo, donde vive mi familia, hay unas islas. Y entonces vos te tomás el sistema de tram y con el mismo boleto podés ir a las islas. Entonces yo le pregunté a mi prima, le digo, ¿pero no es mucho más caro que esto después continúe en una lancha? Dice, sí, pero si nosotros nos pagamos un poco más, lo de las islas, ¿cómo vienen? Claro. ¿Viste? Y ahí hay un propósito colectivo que es una calidad de vida alta para todos, con una igualdad. En Israel también hay un propósito colectivo y hay, otra vez, costos individuales de asumir eso. Este es un país que se hizo así en algún momento. Y que lo perdimos. Y yo creo que las crisis lo que hacen es apagarte mucho más la sensación de futuro distante. Y te crean ilusiones vanas. ¿Cuál es la ilusión vana? Argentina, por ejemplo, viene creciendo, como dije, menos de la mitad de lo que crece el mundo de hace 50 años. Pero a veces tiene saltos de crecimiento. Esos saltos de crecimiento son rebotes. Entonces, por ejemplo, alguien dice, la primera gestión, Menem, ¿qué pasó? Bueno, venías de la debacle de la hiperinflación, todo cae y de golpe rebotas y hay una parte de eso que es crecimiento, pero una parte. Lo mismo pasa con Kirchner. Desde el 2000, Argentina cae desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, empieza a rebotar y le lleva hasta octubre del 2005 rebotar. Entonces la gente recuerda eso, dice que era fácil crecer y se ilusiona con que las cosas se pueden solucionar fácil. Y la verdad es que no, ahí no tenías restricciones. Yo digo que eso es como haber heredado un terreno baldío con mucha plata para construir. ¿Por qué digo esto? Que era el terreno baldío. Primero, la economía argentina había caído 20 puntos del producto. Cuando llega Kirchner, la inflación es 4%. El tipo de cambio equivalente a hoy, sin pensar que subieron los impuestos, era 65. Si pensás que tenés que acomodar porque subieron los impuestos, es de 80 y pico. Imagínate Argentina con un tipo de cambio de ese estilo. Los impuestos subieron 80%. El gasto subió 100%, el gasto lo duplicamos. Bueno, era un terreno baldío. Claro. Donde podés hacer tenías superávit fiscal de 3 puntos del producto, si no recuerdo mal, Martín, por ahí me corregí. 2000. Entonces tenías todo para hacer. El problema es lo que construiste. A medida que el kirchnerismo se fue enfrentando con las propias inconsistencias de cómo fue construyendo el edificio,
no lo supo resolver. Un problema más te sumo. Al ser muy dependiente de los términos de intercambio y ser tan volátiles los términos de intercambio argentinos, algo que pasó a mediados de los 40, que volvió a pasar ahora en la década kirchnerista, es que tenés los mejores términos de intercambio de la historia. Es una coincidencia, pero justo en el año 40, hasta el año 49, 45, 49, y desde el año 2008 al 2012, digamos, centralmente, sobre todo en el 2012, tuviste los mejores términos de intercambio de la historia. Y la gente se cree que ese nivel de ingreso que podés alcanzar, con ese nivel de dólar que podés alcanzar, es sostenible. Pero mira, voy a traducir lo que dijo Martín. Argentina, como todo país, pero Argentina por algunas características estructurales más, para poder producir necesitas importar algunas cosas. Para eso necesitas dólares. Y no te alcanza con lo que exportás para generar esos dólares que necesitas para crecer de manera continua. De vez en cuando el mundo te regala esos dólares. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que exportás empieza a valer mucho, la soja. Entonces parece que no tenés ninguna restricción de ningún tipo. Te llueven los dólares, los tenés. Si no haces bien las cosas con eso y los malgastás, cuando la soja vale menos y te entran menos dólares, resulta que empezás a sentir las restricciones. Y terminás con cepos, terminás con todas estas cosas. Lo que dice Martín es que el momento que vivió el kirchnerismo después del rebote fue uno en el cual las cosas que exportaba Argentina valían muchísimo. Entonces parecía que no había problemas con la escasez de dólares. Entonces tuviste además esa ayuda adicional. Cuando eso se acabó, el kirchnerismo, pensemos cómo lidió con las restricciones. Porque para mí lo importante es que la Argentina tiene restricciones. Entonces, ¿cómo se lidia con las restricciones? El kirchnerismo lo primero que hizo fue estatizar los fondos de pensión. Yo escribí todo un libro en contra de la AFJP, pero lo estatizaron para poder gastar más. ¿Sí? O sea, eso lo pagan los jubilados a 20 años. Segundo, empezó a manotear la reserva del Banco Central. Sí, también pensando que nunca van a gastar. Hasta que al año y medio se habían consumido tanta reserva que había un cepo. Y tercero, empezaron a emitir. Insisto, el kirchnerismo empezó, yo estaba en el Banco Central en esa época, con 4% de inflación. Entonces ahora lo que hay que lidiar es con restricciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se lidia con esas restricciones? Y recién Martín decía, una de las cosas que tiene Argentina todo el tiempo es, no generamos dólares. Bueno, yo creo que en las cosas que tiene que discutir la Argentina es cuáles son los 20 sectores de alto potencial exportador, y si no compiten con lo que consumimos los argentinos, mejor. A mí me mata, ¿sabés qué? Que a esta altura ahora, del siglo... perdón, eso lleva tiempo. Bueno, claro. A mí me mata que a esta altura del siglo todavía estemos discutiendo qué queremos ser, loco. Basta de discutir qué tipo de país queremos. O sea, tenemos que definirlo de una puta vez y hacerlo. Sí. ¿Me entendés? ¿Qué sectores queremos desarrollar? O sea, a ver, somos siempre, puteamos el campo y al final cuando hace falta plata estamos todos rezando que llueva. Digamos, y es como que nos parece vergonzante el campo. Y en verdad no tiene por qué serlo. El campo y, no sé, cualquier otra cosa. Digo, hagamos tecnología. Ok, hagamos tecnología. Entonces démosle ventajas a las empresas tecnológicas, lo que sea. Pero digamos, no hay como... Sigue sin haber una definición de qué queremos. Y hacemos que muchas cosas que no son negocio estén subsidiadas. Sí, yo en el libro explico por qué, en mi opinión, eso ocurre. Hay un economista venezolano que enseña en Harvard que tiene una metáfora muy linda. Básicamente, el libro que yo escribí, Debajo del agua, es, mira, el Estado cuando desordena eso, te destruye oportunidades todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una imagen que se ve que es Siam. Vos ves lo que era Siam y ves lo que es ahora, y decís, ¿y qué pasó en todo ese tiempo con Hyundai? Bueno, esas son las oportunidades que se pierde la Argentina de poder exportar cosas. Argentina tiene una base industrial y tiene una resiliencia, una resistencia de nuestros empresarios, que si resistís a la Argentina, resistís a todo, esa es la verdad. Entonces, si lo ayudás un poquito, todo funcionaría mucho mejor. Ahora, Hausmann muestra esto con una metáfora que a mí me gusta mucho más, que dice, el desarrollo es el juego del Scrabble. Entonces, primero, no te desarrollás en soledad, porque vos tenés solo las letras que tenés en tu tablerito. Entonces tenés que usar lo que usan los demás. Eso es salir a la vida con los demás. Salir a la vida con los demás implica que tenés que interactuar, que el ecosistema tiene que ser mejor. Pero dice una cosa más, dice, el mercado son las consonantes y el Estado las vocales. Si el Estado hace mal las cosas, es imposible desarrollarse. Y el Estado a veces en Argentina te saca las vocales, a veces te deja, no sé, la E. Entonces te quedas, y no podés construir nada, no hay palabras con E. Entonces, Diego dice un montón. Sí, la teoría Maradona del desarrollo, la nuestra. Pero pasa eso. Entonces, la gran discusión que tiene pendiente la Argentina es cómo ordena el Estado. De hecho, yo sospecho que lo que estamos viviendo ahora es una nueva versión de cosas que ya vivimos. ¿En qué sentido? Cuando desordenás el Estado ya terminamos en hiper.
Ya terminamos en default. ¿Y ahora con qué terminamos? Con una carga tributaria que es imposible para producir. La política argentina no sabe, porque no le toca vivirlo, y si no lo vive, ni siquiera se acerca para entender el enorme costo que tiene producir un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos suponete que vos producís cualquier cosa, teléfonos, el costo de los materiales, de la arena, el silicio para hacer la plaqueta, la mano de obra, las máquinas, todo es igual que en otro país, pero tu estado es más caro. De hecho, vos no podés exportar. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que exportar mi estado. Entonces, esa es la gran discusión que todavía no tiene la Argentina, es cómo hacemos que el Estado funcione mejor. Yo creo que el kirchnerismo ha hecho todo lo contrario de que el Estado funcione mejor, solo que en un momento no tenía ninguna restricción. Ninguna restricción. Es fácil lidiar con las restricciones. Es difícil lidiar con el edificio ya hecho, con problemas de cimiento y con toda la gente adentro. Porque si empezás a tocar y todo el mundo putea. Ahora, ¿vos no crees que Macri propuso alguna respuesta a todos estos problemas o las va a proponer? Primero, yo creo que este diagnóstico, esa es la diferencia que yo he tenido con el gobierno, este diagnóstico que es más estructural de lo que le pasa a Argentina hace mucho tiempo, yo creo que no estaba. Sí, era más, el problema es el kirchnerismo. Yo creo que el problema es más profundo. Yo creo que el problema es el kirchnerismo porque esto no lo ve y no lo quiere ver. Es decir, te remite a la magia. Vamos a repartir esto gratis, vamos a volver al pasado y vas a crecer. Mentira, si cuando empezaste a tener restricciones, Argentina se apagó. Argentina hace 8 años que no crece y 12 que no crece el ingreso por habitante. Entonces, yo la primera diferencia que he tenido y tengo es, primero, el diagnóstico es más complejo. El diagnóstico más complejo requiere más inteligencia colectiva y más apertura y más debate. Yo creo que eso está pasando. Segundo, requiere ordenar ciertas cosas. La verdad que el ordenamiento, esto si querés es una discusión para economistas, pero el ordenamiento es complejo. ¿Sí? Mirá, tenemos que ordenar, el cimiento está mal, hay que reacomodarlo y lleva tiempo. Y vas a estar incómodo. Y cuando uno ve ciertas cosas, digo, el kirchnerismo empezó con 3 puntos de superávit, terminó, si vos tomás todo, nación y provincia, con 8 puntos de déficit. Acá arrancaste con 5 de déficit, tenés que ver a dónde vas. Entonces, pero es una tarea. Yo creo que algunas cosas que se han hecho, otras que me parece que hay que abordarlas discutiendo de otra manera. Y es lo que nosotros planteamos todo el tiempo. Discutiendo de otra manera no es con eslóganes. Discutiendo de otra manera es que nos vamos a tener que meter adentro para corregir cosas del Estado. Yo en el libro nombro cosas que son para debatir, pero la nombro concretamente como hay que El abordar. gobierno perdió los primeros 2 años y ahora más o menos a la fuerza y porque no le quedó otra, encontró ese diagnóstico o se encontró con ese diagnóstico. Yo creo que el gobierno, mira, el otro día me acordaba, cuando apenas había terminado la elección, me invitaron a este programa. Y yo dije, ahora va a venir la salida del cepo, va a implicar devaluación, va a haber aumento de precios. Y yo dije eso y me llamaron 2 personas del gobierno diciéndome no digas eso porque asustamos a la gente. Yo dije, y es todo culpa del que se va. Y me dijeron, no, pero preferimos que no lo digas. Entonces, Con esa misma lógica, el gobierno no dio a conocer, para llamarlo de algún modo, el estado contable de la Argentina. sí, Y fue lo peor que le pudo pasar, porque vos cómo vas a ajustar sin consentimiento de los ajustados que entiendan lo que pasó. es decir, sin la legitimidad para hacerlo. Obvio, porque claro. vos no estás diciendo que hay que hacer eso. Ahora, también en el debate posterior con ellos te dicen, pero si nosotros decimos que esta es la situación, ¿cómo hacemos para generar expectativas? Entonces, siempre el contrafáctico es muy difícil, pero eso es un diagnóstico distinto de base. Pero el siguiente paso de eso, que si querés termina en lo del año pasado, es la apuesta, es esto de, se puede corregir, ni siquiera tenemos que, lo podemos hacer nosotros, ni siquiera tenemos que blanquearlo y tenemos tiempo. Y a veces Argentina no tiene tiempo. En un momento el gradualismo se vio que se acababa y tenías que entrar en otra fase. ¿Qué es lo que me parece interesante? Esa fase tiene que tener, en lugar de hacerlo de golpe, porque no lo esperabas, tiene que tener primero el diagnóstico colectivo y el músculo político para hacerlo. Y eso es ampliarse. Eso es ampliarse. Ahora, requiere algo más, que esto, si quieren, no se lo podemos criticar al gobierno. Requiere el coraje de agarrar cuando las cosas están mal. Es fácil agarrar, en la Argentina es fácil ser presidente después de las crisis. Es difícil ser después y tener que decir las cosas, y tener que acomodarlas. Y la verdad es que uno puede decir con más aciertos, al principio con un diagnóstico distinto, ahora más acelerado, pero el gobierno no deja de decir las cosas como están. Después, el pronóstico de cómo se arreglan, ahí yo soy
siempre he sido más cauto porque tengo un diagnóstico estructural y yo creo que a esta altura el gobierno también lo tiene. ¿Es más fácil agarrar ahora, en 2019, cuando termine este mandato, o era más fácil en 2015? Yo te diría que son... cada una de las dos tiene problemas y ventajas. Yo creo que lo estructural, por ejemplo, 2015, déficit de cuenta corriente, cepo, holdouts, déficit fiscal. Déficit fiscal era el doble de lo que es ahora. Si contás nación, provincia, era el doble de lo que es ahora. Tipo de cambio no competitivo, tarifas. Entonces, el déficit energético, que te perdiste 10.000 millones de dólares por año de balanza energética. Esos dólares que dice Martín faltan todo el tiempo, bueno, te los estaba timbiando, te los estaba regalando por debido. Entonces, muchas de esas cosas corregiste. Si querés, ¿cuál es la traba que yo creo ahora más grande de todas para que Argentina empiece una senda de crecimiento? Que tiene un nivel de deuda más alto que antes. Y ese nivel de deuda, si querés, es producto de haber dicho, estos problemas heredados no son tan graves, los podemos llevar de a poco. Los podemos llevar de a poco. Bueno, no se podían llevar de a poco. Ahora, esta es una contradicción para el kirchnerismo. El kirchnerismo te dice, fuiste muy duro con las cosas que había que hacer y al mismo tiempo te endeudaste. Y si no era duro, claro. bueno, la deuda que era más. La contradicción de siempre que, digamos, le piden al gobierno que lo que decíamos ayer, ¿no? Que baje los impuestos, que sube el gasto, digamos, como cosas muy distintas y muy contradictorias. Te pregunto, Martín, ¿cómo podría ser la economía si gana Cristina? ¿Cómo te la imaginas? Yo creo que el kirchnerismo no ha tenido una... primero, esta visión no la tiene. Tiene una visión de que crecer es magia. Y de que siempre hay plata. Y la verdad se va a enfrentar con un país que otra vez no tiene plata. Y no tiene magia para hacer. Y tiene que pagar. El problema ahora de los CA es que no hay guita para repartir. Bueno, es el problema de los populismos en general. Siempre alguna caja igual te encuentran, Te van a manotear las RT, alguna te te van a sacan. manotear alguna Sí. cajita, van a Las reservas del Central de nuevo, No, la inversión monetaria. Cada vez hay menos guita. Pero vamos viendo cómo funciona eso a través del tiempo. Digo, y sin irme a Venezuela, digo, pero vamos a ver cómo funcionó el kirchnerismo. El kirchnerismo encontró una economía en rebote. ¿Sí? El primer año creció 8%, creo. 4% de inflación. Crecían mágicamente. El tipo de cambio en ese momento era otra vez, como si ahora para un productor fuera 85. Es decir, bueno, con 85 no tengo problema. ¿Qué hizo? Primero rebotó. Después siguió inyectando cada vez más gasto, que es lo contrario a lo que dice Keynes. Si vos estás creciendo al 8%, no inyectes más gasto. El kirchnerismo duplicó el gasto. Insisto, duplicó el gasto y ahora que decimos que tenemos un problema con los impuestos, aumentó 80% la presión tributaria. ¿Sí? Cuando vos ves el peso de los impuestos sobre el PIB, aumentó 80%. Entonces, el Estado Nacional. En gran medida tampoco repartía las provincias. En ese momento, cuando el kirchnerismo te dejó provincias deficitarias. Entonces, primero hizo eso, siguió gastando. Hay un momento que ese gasto no lo podía financiar, pero ¿qué pasó? Vino la soja. Entonces, con retención, dice soja, listo. Ahí, si querés, me estoy manoteando algo que me regaló el mundo. Después, vinieron las FJP. Después la Reserva Banco Central y después emitir. El siguiente paso, no sé cuál era. Pero digo, la degradación en la forma de financiar el aumento del gasto público era cada vez más de corto plazo. Yo digo, cuando vos usás las FJPs, estás endeudándote, la factura te la traen a 20 años. Cuando manoteas las reservas, te la traen 1 año y medio. Cuando empiezas a emitir, te la trae la inflación al ratito. ¿Y el siguiente cuál es? Entonces, hay una degradación por falta de diagnóstico, y por esto de el Estado es mío, de voy repartiendo sin pensar en las consecuencias. Yo tengo un amigo que dice que el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Ahora, el largo plazo, contrariamente a lo que dice Keynes, llega. En algún momento te llega, el futuro te llega. Y te golpea la puerta, te dice... Entonces, ¿yo qué me imagino? Primero, a la hora de lidiar con restricciones, si vas por ese camino, cada vez la solución dura menos y te genera un problema más grande a futuro. Y si no, la otra es hacer las cosas que hay que hacer. Yo me acuerdo perfectamente, yo compartí un panel antes de la elección del 2015 con Bain, muy buen economista, que iba a ser el ministro de Economía de Scioli. De Scioli, claro. Bain describió la economía kirchnerista diciendo lo siguiente, en ese panel grande, público, con prensa, dice, lo primero que, va a revelar mi edad, digo, lo primero que hay que hacer es poner los autitos de la Escaléctrica arriba a la pista. Lo primero que hay que hacer esto, no hay ni una pista de autitos.
Bueno, las restricciones son las restricciones. Keynes decía, en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Entonces, si lidian de la misma manera que lidiaron con la etapa de Cristina, de manoteando cosas, yo creo que no hay para manotear y cada cosa tiene un costo más alto y te rinde menos tiempo. ¿Cómo te imaginás a los K frente a los K y después contame también a Cambiemos frente a los dos temas que van a ser, que son temas del mundo y que van a ser temas nuestros, querramos o no el año que viene, que es reforma laboral y el tema de jubilatorio? Mira, primero voy al diagnóstico y a lo que creo que abordarían las dos partes. Reforma laboral. ¿Argentina necesita reforma laboral? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos posiciones en muchos de los convenios colectivos que son de hace 50 años, y no miento, de hace 50 años, cosas que ya no existen. En los medios vos lo conocés, vos tenés cámara, ayudante de cámara. El otro día me contaba alguien que ahora quieren firmar con un dron y necesitan ayudante de dron, pero si no hay que transportar el dron a ningún lugar. Entonces, eso requiere una discusión. ¿Por qué? Porque si no, a la larga, sobre todo esas actividades que compiten con otras indirecta o directamente del exterior, van a languidecer. Entonces, requiere una discusión. Ahora, yo creo que es imposible abordar discusiones laborales en un contexto de no crecimiento. Entonces, yo personalmente creo que las discusiones hay que encontrar los sectores que tienen alto potencial, meterles todo el combustible posible y empezar a discutir convenios colectivos ahí. El caso es Vaca Muerta, pero creo que se pueden encontrar mucho más si encontramos cuáles queremos que sean de alto potencial exportador. Pero ahí te sumo un puntito, que donde sí se puede empezar a cortar antes, digamos, que es el tema de las pymes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede sostener o falta que los funcionarios recorran un poco las empresas, la realidad de los productores pequeños de la Argentina, que hacen un esfuerzo, son laburantes también, nada más que tienen un pequeño capital que lo arriesgan, que lo están poniendo, y por ahí contrataron 2, 3 personas, se la jugaron más que nadie en Argentina, y tienen todo en contra. Vamos, no podemos cambiar el sistema para que haya un seguro de desempleo razonable como en los países nórdicos, y el pyme, que es un laburante más, pueda contratar y despedir libremente a la gente que va a colaborar con él sin tener que tener el riesgo de saber que se va a comer un juicio de 200.000, 300.000, 400.000 que le va a fundir la pyme. A ver, yo creo que sí, tenemos que abordar el capítulo pymes de una manera absolutamente distinta, no solamente de lo que viene siendo hasta ahora, sino del resto de la economía. ¿Por qué? Porque en un país, una economía cíclica, cuando las empresas grandes tienen un montón de ventajas. Entonces vos tenés que nivelar la cancha de muchas formas distintas. Yo me acuerdo, nosotros con ese diagnóstico hicimos un programa en el Banco Provincia, el Ministerio de la Provincia, que era tanto de asesoramiento como de crédito a las pymes, que demos crédito a 1 de cada 8 pymes en la provincia de Buenos Aires, con tasa subsidiada. En ese momento va a aparecer, para recordar cómo era la economía en ese entonces, nosotros en 2004 estábamos dando crédito a 4 años a tasa fija 8%. Ese era el contexto de aquel entonces. La inflación era baja. Con subsidio de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy absolutamente convencido de que hay que diseñar de manera seria y rigurosa para las pymes un esquema distinto. Ahora, después hay un montón de otras restricciones con las que lidias. Vos haces un sistema de ese tipo y después tenés que pensar en cuál es el impacto en el sistema previsional. Digo, hay muchas cosas, está todo interrelacionado. Lo que no puedes hacer es las cosas ni a las apuradas ni a las chamonadas porque terminan mal. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que hace el kirchnerismo, por ejemplo, para mí es un desastre con el sistema previsional. Un desastre con las jubilaciones. No porque no haya que tener pensión universal a la vejez. Lo escribí en el 2002 en un libro y no es un tema de solidaridad, de mirá, no, vos porque no pudiste aportar, porque estuviste desempleado, sino porque a las jubilaciones actuales, ¿sí?, no solamente se las paga al que está jubilado, no solo le pagas con los aportes y contribuciones del que está trabajando, sino con un poco de impuesto a los cigarrillos, impuesto a los combustibles, IVA. Entonces, inclusive el que no trabaja algo le está pagando la jubilación a otro. El que está desempleado algo está pagando. Entonces, tiene que tener algo. Pero vos no podés, de la noche a la mañana, llevar un proyecto porque es víspera de un año electoral y otra vez no resolver el problema de todos los que no aportan. Porque te sobraba la plata en ese momento, darle una moratoria a 3,6 millones de jubilados sin resolver los próximos. ¿Qué quiere decir los próximos? A eso se las diste, pero no cambiaste el sistema. Se las diste. ¿Por qué? Porque te sobraba la plata. Al jubilado del año siguiente, a ese no le toca. ¿Sí? ¿Cómo es? Y eso
Eso lo hiciste Perdón, sin Martín, hacer un pero- solo Pero cálculo. esos jubilados están mejor que antes. Una ama de casa que no tenía ningún tipo de amparo, ahora tiene una jubilación de 10.000 pesitos. ¿Vos pensás que no está mejor? Está mejor pará, esa persona. pero dos cosas, no tengo ninguna duda de que está mejor. Mi discusión, y por eso no la voté cuando la trajeron, es, cuando digo desordenamos el Estado, eso es el 38% del gasto del Estado Nacional. Y es un cuerpo vivo, que es decir, genera derechos adquiridos y producto del envejecimiento poblacional es cada vez más grande lo que tenés que pagar. Yo lo único que digo es, no lo voy a aceptar, a mí me dicen a veces ahora que tenemos equipos en conjunto, entonces me dicen, no nombres la palabra actuarial porque la gente no entiende. ¿Sí? Sí, lo que necesitas es hacer cálculos actuariales, cálculos de cómo es el futuro de lo que estás haciendo en el sistema previsional. Vos fuiste, yo insisto, le tenés que dar una pensión universal a la vejez. Claro. Le tenés que dar. Fuiste 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. ¿Está bien? No, eso no está bien. Segundo, lo hiciste sin saber cómo era el futuro. Tercero, y esto es lo más grave, insisto, suponete Jorge y yo somos los más viejos, ¿sí? Nosotros no teníamos jubilación, nos la dieron. Nos la dieron porque había plata. Después venías vos y venía Martín y decís, no, la moratoria fue la vez pasada, a la generación de ustedes no le toca, porque no hay plata. Eso está bien. Entonces vos cuando abordás cosas grandes, la rigurosidad de las discusiones tiene que ser muy profunda porque te desordenan todo lo demás. Yo insisto, hace mucho tiempo que vengo diciendo que tiene que haber un ingreso universal a la vejez y que el sistema lo tenés que calibrar para que funcione a largo plazo. Y si me preguntás, para evitar los populismos, lo primero que haría es que yo no creo que hay jubilados nacionales. Yo creo que los jubilados son jubilados chubutense, porteño. No, aunque los pague la nación. Son personas que viven en Chubut, en Formosa, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza. Entonces, si queremos ser generosos, hagamos algo. El sistema funciona así. Recauda mucho el Estado Nacional y lo reparte. Yo digo, queremos ser generosos con los jubilados. Listo, repartamos antes de repartirle a las provincias y a la nación. Paguémosle primero a los jubilados. Vas a ver que todo el mundo se pone más serio. Los diputados, los senadores, en calibrar el sistema futuro. Paguémosle primero a los jubilados. Esto lo puse en el año 2003 en un libro. Paguémosle primero a los jubilados. Vamos a ver cómo vamos a ser más serios para ver hasta dónde alcanza la plata, hasta dónde no. Si somos más generosos que otras cosas cortamos. Porque este es el problema. Pepe Mujica dice eso que a mí me gusta mucho, ¿no? Y después puede haber una distancia entre lo que dice y su gestión. Pero Pepe Mujica cuando asumió dijo, la prioridad número 1 es la educación. Y la 2 es la educación, y la 3 es la educación. Y todos se aplaudían. Y él dijo, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora podemos empezar a discutir qué cosas no son prioridad para que la educación sea prioridad. Claro. Porque si no es una fantasía. Si no es una fantasía todo. Vos tenés 57% de los pibes bajo la línea de pobreza y 9% de los jubilados bajo la línea de pobreza. Si tenés que elegir, ¿dónde pones plata? ¿En las jubilaciones o en la niñez? Insisto, hay que sacar de muchos otros lados. Porque cuando vos decís antes hablamos de reforma laboral, del tema previsional. Por ejemplo, una de las discusiones que tiene que tener Argentina es un sistema muy amplio en su cobertura. Y a veces muy generoso en un lugar y poco generoso en otro. Vos tenés que ver cuánto querés cubrir y con qué generosidad media podés. Y cuáles son las desigualdades dentro del sistema. Esto es muy importante. Por ejemplo, en Australia, la jubilación es igual para todos. A todos. En Estados Unidos, el sistema público tiene brecha entre el que más gana y el que menos gana, muy chica, no tiene jubilación de privilegio. Entonces, hay que meterse a investigar y después ordenar el Estado es una discusión Discusiones gigante. de modelo. Discusiones de modelo, pero discusiones con la información. Lo que no podés es desordenar el Estado. Insisto, desordenar el Estado te desordena la vida. Primero te genera crisis. Te hago la pregunta de Mujica, que no me contestaste. ¿Cuál es la prioridad para vos? ¿Los chicos o la tercera edad? No me digas las dos, porque una de dos. Si tenés que elegir entre los chicos o la tercera edad. No, bueno, pero otra vez. Yo creo que los chicos son prioridad, pero después de los chicos, los viejos son prioridad. Entonces, lo que creo es que otra vez, no es un tema de prioridad, parece que es todo o nada. Yo lo que te digo, hay sistemas dentro del sistema público, vamos a casos puntuales, hay regímenes especiales de jubilación, sistemas especiales. ¿Por qué? Porque son distintos de todo lo demás. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen una característica que no tiene ninguna de las otras actividades, que es que cuando te pasa alguien que está bajo en tu rango, Te pasan a retiro. vos te pasan a retiro. Entonces tiene un sistema distinto. Ahora hay un montón de cajas
los jueces, servicio diplomático, etc. Entonces, ¿y esas tienen que ganar ese dinero? Está perfecto. ¿Aportan a la caja? Sí. ¿Es sustentable su caja? Perfecto. ¿Sale con la de todo el resto de nosotros? Entonces digo, no, de ahí quiero compensar a los jubilados, Claro. a los otros jubilados. Entonces digo, no es esa pregunta, es una pregunta en donde pareciera que es el futuro versus el reconocimiento a los que crearon. Digo, no, pará. No es todo, nada, viven o no, es qué les podemos dar y de dónde se saca. Y si no hacemos ese ejercicio, todo lo demás es mentira. Cuando yo escucho decir, no, hay que volver al sistema productivo, tenemos que dejar el financierismo de lado, ir al lado de la producción, de nuestros problemas se sale con crecimiento. Claro, y de la enfermedad se sale con salud. Sí, los partidos se ganan haciendo goles. Y los partidos claro. se ganan haciendo goles. Te pregunto por la provincia de Buenos Aires, porque vos sos candidato en la ciudad, pero estuviste en la provincia. Sí. Esto indica que vas a seguir recorriendo también con Vidal. Y además el rival de Vidal en las elecciones es Axel Kicillof, que es economista, como vos. Y permanentemente la discusión económica se cuela en la campaña de la provincia, que es algo poco habitual, insisto, producto de que está Kicillof como candidato. ¿Cómo estás viendo la provincia? ¿Cómo ves a Kicillof candidato a gobernador? A ver, primero voy a los hechos. La verdad que en el segundo mandato de Cristina el ingreso por habitante cayó 3%. Entonces no es que vino Kicillof y generó un crecimiento mágico. ¿Por qué? Porque generaron tantas inconsistencias que se acumularon y la manera de lidiar con las inconsistencias fue mala que terminamos con caída del ingreso por habitante, con déficit, con cepo. Entonces, esto de que tiene la receta mágica para hacer que la provincia crezca, es mentira. Segundo... O sea, porque no lo hizo cuando fue ministro. No lo hizo. Segundo, yo creo que abordar reimaginar y rediscutir el Estado son discusiones muy profundas con muy buen diagnóstico. Todas las negociaciones que le vi hacer a él fueron malas. El Club de París, y a mí me consta porque yo le llevé a Cristina una propuesta para negociar por afuera del Club de París, por afuera del Fondo Monetario, con el Club de París, con el aval de Estados Unidos, que me lo dio a mí Paulson, que era el ministro de Economía y el secretario del Tesoro, en el medio de la crisis financiera internacional, y era $3.000 millones más barata que la de él. YPF, cuando pagó, yo estaba en el Congreso y le dije, pero fíjense en los diarios de sesiones, está pagando carísimo. Pagó por YPF sin contar los intereses el doble de lo que valía, de lo que vale hoy. Y además tenemos un juicio. Y Aerolíneas, desde la expropiación, estatización, hasta ahora llevamos gastado más de lo que valen KLM y Air France juntas. Si vos sumás todo eso, es el total de la deuda de la provincia de Buenos Aires. O sea, las malas decisiones de pago de Kicillof como ministro son el total de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Segundo, Kicillof como ministro de Economía le negaba fondos a Scioli. De hecho, el gasto, los recursos por habitante que tiene la provincia ahora comparado con Scioli es 33% más. ¿Por qué? Bueno, hay algunas cosas donde María Eugenia Vidal se fue a pelear también para que la provincia tuviera más recursos. Tercero, la verdad que la provincia tiene el principal problema social, económico y político de la Argentina que se llama el conurbano. Y hasta que no abordemos eso en serio, la provincia es una provincia que viene de desidia administrativa y de falta de recursos de mucho tiempo. Doy un solo dato. La provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Tiene más o menos 5 veces y media más habitantes y tiene la mitad de presupuesto por habitante. Tampoco hay soluciones mágicas. Lo que creo que hay que tener durante mucho tiempo es algunas cosas. Primero, compromiso con que se va a servir al Estado y no servirse del Estado. La convicción de que hay algunas peleas que dar contra aquellos que se apropian del Estado. Y terminar con la desidia. Ahora, no es que tiene soluciones, la provincia tampoco tiene soluciones mágicas. La provincia es como Argentina agravada por lo que acabo de decir. ¿Qué opinas de las ideas que se discutieron en su momento de fraccionar la provincia, digamos, de generar una división político-geográfica de la provincia de Buenos Aires? Sí, ahí hay dos abordajes, ¿no? Hay un abordaje de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con político. Hay muchos que te dicen por qué hay que dividirla, porque está, en el fondo, en algunas cosas está subrepresentada para discutir cómo es el reparto de recursos. Es una provincia castigada en el reparto general de recursos y como tiene, si querés, 3 senadores, en lugar de tener más, entonces esa es una de las discusiones. Hay una discusión de esa que es política. Ahí no me voy a meter mucho,
creo que es interesante, pero no me voy a meter mucho porque es un tema más de politólogos que otra cosa. Desde el punto de vista productivo, adentro de la provincia hay un montón de provincias distintas, y desde el punto de vista de la realidad social hay un montón de provincias distintas. No sé si es solamente dividirlo, porque hay algo que también ocurre que yo creo que es imposible discutir la provincia sin la ciudad. Es decir, hay un montón de soluciones y problemas que están vinculados en el ámbito metropolitano. Entonces, no es solamente si la provincia se divide y yo te digo son mundos distintos, son realidades distintas, sino que hay una interacción y una cercanía con la ciudad de Buenos Aires que hay que tratarlo de otra manera. Esa es una gran discusión que tiene que tener en algún momento la Argentina. Te diría que es una discusión de lujo. En algunos casos estructural, en otros urgente, por la situación social. Pero eso exige una metropolización de la gestión, digamos. No podés pero tener... no está eso con Larreta, con Vidal. No, pero yo no digo solo... Sí, en algunas cosas sí, pero yo digo que requiere otra organización. Es cierto que desde el punto de vista de su jurisdicción, las ciudades se van ampliando. Y por ahí es otra manera de resolver algunos de los temas que tiene el conurbano. De la misma manera que creo que hay que hacer un trabajo conjunto sobre los anillos industriales que están sobre el margen del Riachuelo, etcétera. Pero es una discusión. Ojalá estuviéramos discutiendo esas cosas. Ojalá estuviéramos discutiendo... ¿Y por qué no se está discutiendo eso? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo viene la campaña? A ver, yo creo, lo primero que creo es que Argentina no discute el largo plazo porque el corto plazo es siempre angustiante. Entonces nunca discutís el largo plazo. Y el corto plazo es angustiante porque no podés ordenar el futuro. Una vez que tenés ordenado el futuro, te podés dar el lujo de discutir otras cosas. La campaña... lamentablemente yo estoy viendo que las campañas en el mundo se están transformando en esto que vemos. Y en la Argentina, con la polarización y con los problemas que hay, que se acarrean de hace tiempo, la verdad que en lugar de discutir soluciones estamos señalando. A mí, mira, nosotros siempre hemos hecho campaña con propuestas. Ahora es un libro, pero antes en un teatro, siempre. ¿Por qué? Porque nos parece que eso es lo que enriquece. Y el otro día me estaban pasando, por ejemplo, de mi equipo, de aquellas cosas que nosotros dijimos en el año 2015, de diagnóstico y de propuestas concretas, 29. De las 29, 60% las implementaron en la ciudad. 30 a medias que no nos gustan, y el resto, el 10, no se implementó. Pero una campaña con propuestas donde casi te ganan, lo que hace es que tomen las propuestas del otro. Y yo creo que esta elección tiene la oportunidad de generar un cambio de sistema, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la ampliación que hizo el presidente es muy importante. Creo que hay cosas que se recuperaron, que hoy nos olvidamos, que son muy significativas. Por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, yo creo que el presidente hizo diplomacia presidencial muy importante. Yo voy a contar una cosa. Yo estaba en contra de organizar el G20. Como embajador en Estados Unidos, en contra. ¿Por qué? Porque yo tengo un diagnóstico de que en la Argentina nos sobra la plata, que siempre tenemos problemas, que la gente podía estar enojada en ese momento, y me equivoqué. Si no se hubiera organizado el G20 y no hubiera habido el trabajo previo, probablemente Argentina no hubiera tenido tanta ayuda internacional para evitar la crisis. Me equivoqué. Yo creo que esa tarea es importante. La tarea de obra de infraestructura es importante. La tarea de que al presidente, a veces lo embosquen o no, pero que alguien le pueda hacer una pregunta, también me parece importante. Todavía la expresidenta ni siquiera hace, ahora que es candidata, o en el 2017, ni siquiera hace entrevistas. Y cuando hace una entrevista dice, me interrogaron. Con una luz Digo, en la cara. bueno, hay algo de cómo tenemos que abordar lo que pasa que no es con ese humor. Me perdí en el... ¿Y crees, volviendo al tema? Sí. No, estabas destacando algunas cuestiones. Digo, ¿por qué me parece importante esta elección? A eso iba. Hay ciertas cosas que las tenemos que tener, que tienen que ser como obligaciones. Estas cosas que acabo de nombrar para mí son obligaciones. Es decir, que la guita que entra vaya a obras en lugar de a otras cosas. Debido tuvo 150.000 millones de dólares en su presupuesto. Decime las obras de Debido. O sea, que vaya a obras me parece importante. Que nos relacionemos con el mundo me parece importante. Que discutamos acuerdos también. Que un presidente esté obligado a contestar también me parece importante. Pero hay algo más que tiene que ver con el sistema, ¿sí? Y que yo creo que a las presidencias hay que dejar que el tiempo también las califique. ¿Por qué? Porque lo pasamos por alto, pero no es menor esto con respecto al sistema. Este es el primer gobierno ni peronista ni radical desde la ley Sáenz Peña. El primer gobierno ni peronista ni radical, sí, desde la ley Sáenz Peña. Es el primer gobierno que va a terminar un mandato desde Alvear.
Sí. no peronista. Y puede ser el primer gobierno no peronista en reelegir desde Irigoyen. Entonces, presidir la Argentina, gobernar la Argentina no es fácil por todo lo que acabamos de decir. Ahora, hay algo muy importante que puede pasar con el tiempo, que hay que cambiar el sistema. ¿Qué quiere decir con cambio el sistema? Yo creo que si el kirchnerismo lo derrotás en el 2013, 2015, 2017 y 2019, el peronismo, en lugar de esperar la crisis para tomar el poder, va a tener que tener una propuesta mejor que la tuya, que es lo que decía de la discusión de la ciudad. Entonces, esta elección puede hacer que el peronismo, en lugar de ser ese que está esperando agazapado, empiece a ser como el peronismo de Schiaretti, o de Uñac, o de Perotti. Si logramos eso, ¿Por la qué el verdad que la peronismo- discusión en la Argentina va a ser un mucho punto de mejor. ¿Por qué el inflexión peronismo cultural. le tuvo tanto miedo a Cristina? ¿Le tienen tanto miedo a Cristina? Porque finalmente fue el miedo a Cristina lo que no permitió que se uniera, digamos. Sí, sí, yo creo que pasaron dos cosas. Primero, que Cristina fue muy severa con aquellos que la desafiaron, muy severa. Y si vos sos gobernador y dependés, miremos el caso de Scioli, más allá de las personalidades. Vos tenés que gobernar la provincia de Buenos Aires, no tenés plata y te maltratan. ¿Y qué haces? Es una carrera entre la dignidad y tu responsabilidad. Y eso le pasa, yo creo que le ha pasado a muchos gobernadores. Y lo otro que es cierto es que, otra vez, el populismo, acá hay una cosa que fue un poco atípica, y yo creo que fue por los modos, y por suerte porque la sociedad argentina en ese sentido es distinta por muchas otras cosas que la venezolana, y reaccionó. Dice, por eso Cristina perdió en 2015, 2013, 2017, y perdió. Pero también es cierto que el populismo acá no terminó con una crisis donde se vio lo mal que administró, sino que le ganaste antes. Y entonces hay parte de todo lo que hablabas antes, pero esa gente no está mejor. Sí, pero esa gente era como el médico que te decía, vos vas al médico y te dice, no, pero dale, seguí comiendo, no, seguí chupando, no pasa nada, no, pero no estoy haciendo ejercicio físico, no, pero seguí, vos seguí. Yo sí, che, me encanta. La verdad que la pasó bien. En general los populismos los derrota su propia crisis autoinfligida. Sí, acá la bomba no explotó. Acá yo creo que tiene una parte de sanidad muy importante de la sociedad argentina que reaccionó a otras cosas. De hecho, recordemos, por ejemplo, que Cristina, candidata en el 2007, que prometía el modelo alemán, fue la reacción a que la gente se había cansado de los modos de Kirchner. De los modos. ¿Sí? Entonces, ellos notaron que se habían cansado de los modos de Kirchner, fue Cristina, y hubo un momento en que la sociedad se cansó de los modos de Cristina. Ahora otra vez quedan atrás en el tiempo, por producto de otros problemas, y producto de cómo juega la memoria. La memoria, vos te vas de vacaciones, el vuelo se retrasa, el auto de alquiler no está, llueve 2 días, y después cuando te acordás, 5 años después de las vacaciones, te acordás de todo lo bueno. Lo malo va perdiendo vigencia. ¿Y por qué la respetan tanto? Vuelvo con la pregunta de Jorge. ¿Por qué la respetan todavía tanto ahora que no maneja el gobierno ni nada? Por eso que estaba diciendo, porque la memoria, más el hecho de haberla derrotado antes de que se vieran las propias consecuencias de sus propias acciones, hizo que todavía tenga un volumen de votos importante. Porque es la que más mide del peronismo. Así es. Así Pero es. es lo que Ahora fíjate cómo es, ¿no? Que es la que más mide, pero igual tuvieron que buscar otra alternativa. Esa Claro. es la sanidad de la sociedad argentina también, que dice, bueno, sí, está bien. Sí, esto es igual no difícil, alcanzaba, todo, hubo igual no que alcanza. llamar a Pero bueno, lo Alberto. dice el propio candidato a presidente. Lo Y dice hay algo Alberto que tiene que Fernández. ver con lo interpersonal. Digo, es tan intimidante. Digo, vos estuviste ahí. Digo, hay gente que se puede sentir intimidada por Cristina. Lo digo porque a veces me han contado reuniones donde ella ingresa y todos se callan. Es como impactante cuando ingresa. Depende de las personalidades de cada uno. ¿A vos no te pareció intimidante? No. Yo he tenido Pero has visto gente que sí dos se discusiones intimidó. fuertes. Bueno, he visto, a ver, sin dar nombre. No, pero los copados son los nombres. No, pero digo, pero te voy a decir esto. He visto gente que ha sido víctima del terrorismo de Estado. Tenerle miedo a Cristina. Claro. Funcionarios. Que decir, pero ¿cómo? ¿Pero en qué se veía ese miedo? A ver. ¿En una actitud Otra cómo vez. era? Es decir, otra vez no quiero hablar de cosas Pero lo que hizo yo no con vi. Scioli. A Scioli le No, boicotearon la campaña. No, pero lo que te prácticamente. quiero decir es, hay gente que la ha pasado muy mal, otra vez, en esto que acabo de decir, y que frente a Cristina no reaccionaba. Y vos decís, pará, Bueno, ¿por qué eso. dejás que te humille? Mm. A eso me refiero. Hay experiencias vitales que atravesás a lo largo de tu vida que te deberían, Templar. que te templan, no que te deberían templar, Ujú. que te templan.
Entonces, y es muy raro, es eso, es una suerte de... ¿Y tus 2 discusiones cómo fueron? Yo tuve una vez una discusión donde me llamó producto de que yo no quise que pasara algo que quería hacer Moreno, y vino Moreno. La 125. No, la otra cosa, discusión. vino Moreno por una cosa que quería controlar una cosa, me trajo una resolución para que yo firmara, yo le dije no la voy a firmar, y me dijo, bueno, entonces arreglate con la señora, le decía a la señora. Y cuando llamó a ella me dijo, no te insulto porque no te conozco lo suficiente, y yo le dije, lo bien que haces. Pero esa, la manera de ellos era insultar. Y conmigo no tenían confianza. Yo por eso siempre, por 2 motivos, yo en el gabinete a ella la llamaban Cristina, yo siempre la llamé presidente. ¿Por qué? Porque hay que mantener las distancias. Primero porque es respeto a la investidura. Y segundo porque hay que mantener las distancias. ¿Y la otra pelea? Fue en el medio del conflicto, hicimos una resolución que corrigió un montón de cosas y la agarró ella con Zanini y la dio vuelta a todo. Entonces quería que yo la firmara y yo no la quise firmar. Y entonces en un momento me llamó, me dijo, te digo que la firme, te digo que la firme. Y yo que no pude con mi temple le empecé a gritar también a ella. Entonces le dije, ¿querés saber por qué no la voy a firmar? Por esto, por todos los errores técnicos que tenía. Si haces eso va a pasar esto otro, va a pasar... Bueno, son discusiones del momento. ¿Y en qué quedó eso? No, la firmé. ¿Y salió la resolución? No, esa resolución no salió. Finalmente salió la 125. No, pero eso es anterior todavía, eso es anterior. La 125 es una respuesta, yo lo he contado muchas veces, una cosa que quería hacer Moreno. Y ¿Puede hoy volviendo- entonces, perdón, esta persona que estás describiendo, persona más allá de su rol como funcionario, porque también es importante, por eso te lo preguntaba, Tartu, desde el punto de vista personal o del día a día, ¿es una persona que puede volver a gobernar la Argentina? ¿Estaría bien que Mirá, volviera a gobernar primero, Argentina? a ver, otra vez, voy a contar una anécdota que nunca la conté. Es lindo tirar títulos, maestro. Pero un día yo me junté con Cristina, quería que yo anunciara el INDEC de Moreno, un nuevo IPC, Ujú. y yo me negué. Entonces me llamó al despacho. Entonces me decía, ¿por qué? Entonces le dije, mira, primero porque Moreno había en general los índices de precios cada vez incorporar más cosas, y Moreno había excluido un montón de cosas. Entonces decía, cuando me pregunta un periodista, ¿por qué? ¿Qué vamos a contestar? Y la respuesta de Moreno es porque somos un gobierno peronista y medimos lo que consumen los peronistas. Los de arriba no los contamos y los de abajo no laburan. Eso es lo que decía Moreno. ¿Sí? Es tragicómico. Sí, es que muchas Los de cosas son... arriba no los contamos, los de Lo abajo que consumen no los de laburan. arriba no son pueblo y los de abajo no laburan. Entonces, no es chiste, no es chiste. Por eso yo digo, a veces yo me cruzo con gente que está enojada con este gobierno y le digo, en estas cosas tenés razón, ¿querés que te cuente cosas del otro? Entonces, ¿qué pasó en esa discusión? Me llama Cristina para que anuncie, le digo que no. Entonces le digo, mirá, aparte... El famoso INDEC trucho, de ese estás hablando. Pero Ok. aparte le digo, el IPC, era un IPC nuevo, que se lanzó después. Sí. Lo lanzó Alberto Fernández con Stiglitz. Sí, el IPC, El IPC el Moreno, Nacional sí. Urbano. Sí, sí. Entonces, en la discusión yo digo, mira, no es solamente el índice, es que tenemos un problema con la inflación. La inflación es 20%. O no me acuerdo cuánto era. Él dice, ¿de dónde sacás eso? Le digo, mira, primero, yo estoy armando un índice bien hecho. Segundo, sigo usando, me guío por la recaudación de IVA. ¿Por qué por la recaudación de IVA? Si algo vale 100, vos pagás el 21%. Si eso pasa a valer 200, vos pagás 42%. Si la recaudación de IVA te sube 20%, la inflación anda por ahí. Ujú. ¿Sí? Y tercero, tomo la base vieja del INDEC como y la sigo trabajando y me da que la inflación subió con respecto al pasado. Bueno, una discusión. Y ella, ¿qué hizo? Me dijo, andate al despacho. Y cuando llegué a mi despacho me llamó Alberto. Y me dijo, bueno, le puedes decir esas cosas a ella porque se bloquea y se enoja. Entonces yo le dije, bueno, si la verdad que no se le puede decir, si el ministro de Economía no le puede decir a una presidenta que tiene un problema con la inflación, ¿para qué quiere ministro de Economía? ¿Pensás que Alberto va a ser un títere? No, yo no creo que Alberto vaya a ser un títere, pero creo que va a tener un montón de... lo he visto adentro también. Va a tener un montón de restricciones. El poder Las es mismas ella. restricciones que tuvo a la hora de armar las listas. Entonces, yo no creo que sea un títere, pero es una pelea. En la pelea no sabés cómo sale. De hecho, una de las cosas que hace el kirchnerismo, en distintos distritos, creo que también en la ciudad, yo aprendí algo ahí, que es que no podés ir a debatir a un gobierno. Yo dije, nunca más voy a ser funcionario sin peso político propio. Porque vos podés ir y todo, pero en un momento te dicen, bueno, no estamos de acuerdo. Y bueno, lo que haces, renunciás.
Para ir a debatir en serio tenés que tener peso político. Ahora, el kirchnerismo está eligiendo candidatos que no tienen votos propios. En la ciudad y en... Sí, claro. Bueno, entonces digo, justamente- ¿por qué van a poder Porque van a poder imponer su influir, impronta claro. a las cosas Claro. si no tienen voto A propio? eso voy. De hecho, desde el punto de vista también, esta anécdota que estás contando vos de tu salida del despacho de Cristina, el llamado posterior de Alberto Fernández, ¿vos crees que hay espacio dentro de la estructura cristinista, más que kirchnerista a esta altura, para que alguien ejerza un poder estando Cristina presente? ¿O es unipersonal, unidireccional? Es muy difícil saber, pero la verdad que tiene un peso muy importante. No solo de ella. Ella puede estar ausente, pero todos los devotos de ella tienen una suerte de pensamiento mágico en cómo se resuelven las cosas. Alberto Entonces, no si tiene- Alberto empieza a lidiar con las restricciones de una manera racional, yo no sé qué pasa. ¿No tiene peso específico propio, Alberto? Yo creo que, a ver, una vez que sos presidente tenés peso. Pero hoy, fíjate lo que dicen algunos de ellos, de Alberto. ¿no? De Yo entrada no tengo- tiene votos. Eso es muy importante para dar un debate adentro de un gobierno, ¿eh? No es menor. Pensá cómo lo echaron a Lavagna. Era un ministro importante, pero si no tenés peso, no es lo mismo echar a un tipo que tiene voto propio, que es gobernador, que fue gobernador, que ganó su provincia. No es lo mismo el peso que tenés a la hora de discutir, y esa es la riqueza del debate. Y yo lo que no he visto en el kirchnerismo nunca, otra cosa, es que una vez ella podía pensar un día una cosa y otro día otra. Ella podía decir, lo importante es el tipo de cambio competitivo y después decir el club de los devaluadores. Y el libro de ella es así. El libro de ella te dice, los que fugan capitales, qué bien que hizo Néstor en sacar la plata de Santa Cruz al exterior. Es decir, pero no es lo mismo. Tiene miles de incoherencias. Ahora, una vez que ella se ancla en una incoherencia, aunque sea por un tiempo cortito, yo no he visto los funcionarios de ella ir a discutírsela. Ninguno. Ninguno. Entonces vos me preguntás, ¿cómo funciona? Y no sé cómo funciona eso, sinceramente. No sé. Y otra vez, yo no soy de los que dicen está en juego la democracia. No sé cómo va a funcionar ese gobierno. No sé. Tengo una pregunta para el otro lado. ¿Con Marcos Peña no pasa lo mismo? Mira, yo tenía un montón de discusiones con Marcos Peña, las sigo teniendo, las digo, pero la verdad que lo que veo es que ¿Le entra primero alguna veo, bala- le veo entra dos alguna cosas. bala en esas Sí, discusiones? me parece que han entrado cuando vos ves a Pichetto, que es candidato a vicepresidente, hay. Segundo, cuando ves lo que pasa en la ciudad, que hay una mayor apertura, también hay. Cuando ves los candidatos, yo soy candidato a senador, ¿sí? Si la sociedad me elige, voy a estar en el Senado. Yo siempre digo lo que pienso. Cornejo va a ser diputado. Y si no es presidente de la Cámara, no sé, será presidente del bloque. Bueno, también es un tipo que opina. Ujú. Entonces yo creo que, otra vez, hay una cultura distinta. ¿Qué quiere decir con la cultura distinta? Puede ser que Marcos Peña piense una cosa y otros piensen otra, puede ser. Pero hay una manera de dialogar que es diferente. Hay una manera de ejercer el poder que es diferente. Del otro lado, insisto, inclusive en las épocas de mayor locura, yo no he visto... Y ha pasado con otras cosas que no tienen que ver con la economía, que de golpe, el memorándum con Irán. Yo me acuerdo, vino un diputado kirchnerista, yo no era diputado, a decirme, ¿qué harías? Yo le dije, yo no lo votaría. ¿Por qué? Porque no hay manera que salga bien. Es decir, le dije, ¿qué es que salga bien? Y bueno, que tengamos un juicio, los condenemos. Bueno, me parece que las chances son cero. Ahora, lo votaron todo. Todo. O otras cosas, digo, o en su momento, inclusive cuando se discute lo de Milani. Digo, un momento que hay un problema cultural con el peronismo, que el kirchnerismo exacerbó. Que es que una vez que dice vamos todos para allá, yo me acuerdo cuando renuncié dije eso, decimos que queremos construir esta economía, que es ir para aquel lado, y cuando arrancamos caminando yo arranco para ahí y ustedes van para el otro lado, entonces busquen otro. Entonces, hay algo de los modos en que se dirimen estas cuestiones adentro de los espacios que si generan temor, generan la pérdida de la riqueza de la diversidad. Vos podés tener diferencias, vos te podés putear, y yo puedo tener diferencias con... Bueno, las tengo con... Aún hoy tenemos diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, aún hoy. Pero no es que las diferencias se zanjan racionalmente. Voy a darte un ejemplo. Nosotros hicimos en la campaña de 2015 hincapié miles de veces en el tema de la mortalidad infantil. Miles de veces de la Ciudad de Buenos Aires. Y ellos tenían una aproximación que era acompañar a la madre. Nosotros trabajamos con un médico que hizo su tesis en su momento financiado en África
porque él creía que acompañando a la madre reducías la mortalidad infantil, se la financió la Organización Mundial de la Salud y se dio cuenta de que no. Entonces, fueron los responsables de organizar lo que se llama regionalización perinatal, que es que el problema con la mortalidad infantil es que cuando nace un chico con bajo peso, no es fácil, no todo el mundo puede manipular un chico que pesa poco, porque moviéndolo lo podés ahogar. Entonces vos lo tenés que derivar a entidades especializadas. ¿Qué hizo la ciudad? Bueno, nos sentamos, sacamos esa ley, hicimos las dos cosas. La mortalidad infantil bajó. Ahora, no es que en el equipo de él le dijeron, el ministro de Salud o él dijo, vamos para tal lugar, y ahí se acabó la discusión. Le dijeron, che, ¿por qué no miramos lo otro? Te hago una última pregunta. ¿Quién gana? Yo soy muy respetuoso de la decisión soberana del ciudadano. Yo creo, por un montón de factores que podemos discutir, que gana Juntos por el Cambio, pero nunca me anticipo ni cuando soy candidato, porque nosotros hablamos durante todo el año y en campaña lo volvemos loco hablando a la gente, loca. Y lo que tenemos que hacer es esperar lo que dice el día de la elección, donde nos asigna un rol. Gracias, Martín, por haber estado acá. Martín Lustó, señores, son las 11:35.